¿Alguna vez te has preguntado cómo una pequeña acción puede cambiar el curso de toda una vida? Esta es una historia de un hombre que, a pesar de tener todo lo que el dinero puede comprar, estaba buscando algo mucho más valioso, una conexión genuina. Una conexión que llegó de la manera más inesperada, de alguien mucho más joven y vulnerable que él. Prepárate para escuchar cómo un encuentro casual puede llevar a descubrir lo que realmente importa. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos al día. Dale like si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Cuando Esteban Martínez, de 38 años y multimillonario, llegó al restaurante más exclusivo de la ciudad para su cita a ciegas, jamás imaginó que una niña de 7 años cambiaría su vida para siempre. Lo que escuchó de sus labios lo dejó sin aliento. El restaurante El Palacio Dorado era el tipo de lugar donde una botella de vino costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Con techos altos, adornados con candelabros de cristal, manteles de lino impecables y una vista panorámica de la ciudad desde el piso 45, era el escenario perfecto para citas exclusivas de la alta sociedad. Esteban ajustó su reloj Patek Philippe mientras observaba las luces de la ciudad parpadear debajo de él. A sus 38 años, había construido un imperio inmobiliario que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país, pero también en uno de los más solitarios. Su éxito financiero era indiscutible. Propiedades en 3 continentes, una empresa valuada en $1.000 millones y suficiente dinero para comprar cualquier cosa que deseara. Todo, excepto lo que realmente necesitaba, una conexión genuina. «Señor Martínez», dijo el sommelier acercándose con una reverencia discreta, «¿desea que abra el Chateau Margaux mientras espera a su acompañante?» «Aún no», respondió Esteban sin apartar la vista de la ventana. «Esperemos a que llegue». Eran las 8:15 p.m. Carmen, su asistente personal, había organizado esta cita con una tal Alejandra García, aparentemente una exitosa abogada corporativa de 32 años. Las referencias eran impecables. Harvard Law School, socia en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, sin hijos, sin exesposos complicados. En papel, era la candidata perfecta para alguien de su estatus, pero Esteban había estado en suficientes citas perfectas como para saber que la perfección en papel rara vez se traduce en química real. Las mujeres que normalmente conocía estaban más interesadas en su cuenta bancaria que en conocer al hombre detrás de la fortuna. Habían pasado 3 años desde su último intento serio de encontrar pareja. 3 años de enfocarse por completo en expandir su imperio comercial. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. «Alejandra confirma que viene en camino. Pequeño retraso por tráfico. Disculpas». Esteban suspiró. Los retrasos eran algo que detestaba, pero entendía que el tráfico de la ciudad podía ser impredecible. Tomó un sorbo de agua mineral Perrier y revisó sus correos electrónicos mientras esperaba. 3 ofertas de compra para terrenos en Miami, una propuesta de sociedad en Dubái y una invitación para hablar en una conferencia de inversiones en Singapur. Su vida era una serie interminable de números, contratos y decisiones que afectaban a miles de empleados. «Disculpe, señor». La voz era tan suave que Esteban casi no la escuchó por encima del murmullo elegante de conversaciones en el restaurante. Levantó la vista y se encontró con algo que jamás había esperado ver en un lugar como este. Una niña pequeña, no podía tener más de 7 años, parada junto a su mesa. La niña llevaba un vestido azul marino que, aunque limpio, había visto mejores días. Sus zapatos escolares negros estaban un poco gastados, pero bien cuidados, y su cabello castaño estaba peinado en 2 trenzas perfectas que alguien había hecho con mucho cuidado esa mañana.
Lo que más impactó a Esteban fueron sus ojos, grandes, expresivos, con una madurez que no correspondía a su edad. «¿Qué haces aquí, pequeña?», preguntó Esteban mirando alrededor en busca de algún adulto responsable. «¿Dónde están tus padres?». El maître del restaurante se acercó rápidamente, claramente perturbado por la presencia de una niña en el establecimiento más exclusivo de la ciudad. «Señor Martínez, mil disculpas. No tengo idea de cómo esta niña logró subir hasta aquí. La seguridad del edificio...». «Espere». Esteban levantó la mano. Algo en la expresión de la niña lo detuvo. Había determinación en sus ojos, mezclada con nerviosismo. «¿Cómo te llamas?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia ella. «Sofía García», respondió la niña con una voz temblorosa pero valiente. «Y mi mamá pidió disculpas por el retraso». El apellido golpeó a Esteban como un rayo. «¿Tu mamá es Alejandra García?», preguntó sorprendido. «Sí, señor. Ella está abajo en el auto tratando de conseguir dinero para pagar el valet parking. No sabía que era tan caro estacionar aquí». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. «Me pidió que subiera a explicarle que viene en camino, pero que necesita unos minutos más». Esteban sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El valet parking del Palacio Dorado costaba $80 por noche, una cantidad que él ni siquiera notaba en sus gastos, pero que aparentemente representaba un obstáculo financiero para su cita. «¿Tu mamá está buscando dinero para el estacionamiento?», preguntó Esteban, tratando de procesar la información. Sofía asintió, y una lágrima se escapó por su mejilla. «Ella no quería que usted supiera. Me dijo que le dijera que había tráfico. Pero yo no me siento bien mintiendo. Mamá siempre me dice que la honestidad es lo más importante». El maître se veía completamente desconcertado. En sus 20 años manejando el restaurante más exclusivo de la ciudad, nunca había presenciado una situación como esta. «Señor Martínez, ¿desea que llamemos a seguridad?». «No», respondió Esteban firmemente, su atención completamente enfocada en la niña valiente que había subido 45 pisos para defender a su madre. «Sofía, ¿por qué tu mamá no tiene dinero para el estacionamiento?». La pregunta era directa, tal vez demasiado directa para hacerle a una niña, pero había algo en la honestidad brutal de Sofía que invitaba a la misma honestidad a cambio. «Porque gastamos todo nuestro dinero extra en mi vestido nuevo para la escuela y en el taxi para venir aquí», respondió Sofía con la sinceridad desarmante de un niño. «Mamá pensó que podríamos caminar desde un estacionamiento más barato, pero cuando llegamos aquí, el señor de la entrada dijo que no podíamos dejar el auto en la calle». Esteban sintió algo moviéndose en su pecho, algo que no había experimentado en años. No era compasión simple, era el reconocimiento de una valentía genuina. Esta niña había arriesgado la humillación para proteger la dignidad de su madre. «Sofía, ¿dónde está tu papá?», preguntó Esteban mirando a la niña con curiosidad. «No tengo papá», respondió simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. «Siempre hemos sido solo mamá y yo». «¿Y qué hace tu mamá para trabajar?», preguntó Esteban, aún intrigado por la situación. «Era abogada en una empresa grande, pero la despidieron el mes pasado», respondió Sofía con la misma sinceridad. «Ahora está buscando trabajo nuevo». Los ojos de Sofía brillaron con algo que podría haber sido orgullo. «Mamá es muy inteligente», agregó. «Dice que va a encontrar algo pronto». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Esteban. Alejandra García, la exitosa abogada corporativa, había perdido su trabajo. Esta cita no era simplemente una oportunidad romántica, era posiblemente su primer intento de socializar, tal vez incluso de hacer networking, después de lo que debía haber sido un golpe devastador a su carrera y finanzas. «¿Sabes por qué tu mamá quería tener esta cita conmigo?», preguntó Esteban, suavizando el tono de su voz.
Sofía se mordió el labio inferior, considerando su respuesta. Finalmente, dijo, «Mamá dice que es importante conocer gente nueva y que tal vez usted podría ser un buen amigo». La inocencia de la respuesta contrastaba dramáticamente con la realidad que Esteban estaba comenzando a entender. Alejandra probablemente esperaba que esta cita pudiera abrir puertas profesionales, no solo personales. El maître interrumpió discretamente. «Señor Martínez, hay una señora en el lobby que pregunta por usted. Dice que es su hija, que suba inmediatamente». «Déjela subir, por favor», dijo Esteban, sin titubear, pero con una mirada fija en Sofía. «Y haga que el ballet traiga su auto sin costo alguno». «Pero, señor, el protocolo del restaurante», dijo el maître, visiblemente nervioso. «Yo pagaré cualquier diferencia», respondió Esteban con una autoridad que no admitía discusión. «Y asegúrese de que la traten con el mismo respeto que tratarían a cualquier otro huésped». Sofía lo miró con ojos enormes, como si no pudiera comprender. «¿No está enojado con nosotras?», preguntó, sorprendida por la reacción de Esteban. «¿Por qué estaría enojado?». Esteban sonrió suavemente. «Porque somos pobres y este es un lugar para gente rica». La simplicidad brutal de la observación golpeó a Esteban más fuerte que cualquier presentación de negocios que hubiera escuchado. La honestidad de Sofía lo tocó de una manera que no esperaba. Esteban no estaba acostumbrado a este tipo de franqueza en su mundo de negocios y riqueza. «Sofía», dijo Esteban mirándola a los ojos, «el dinero no determina el valor de una persona. Tu valentía al subir aquí para ayudar a tu mamá vale más que cualquier cantidad de dinero». Los ojos de Sofía se iluminaron como si hubiera visto un milagro. «¿De verdad?», preguntó sorprendida. En ese momento, el ascensor se abrió y una mujer apareció en la entrada del restaurante. Incluso desde la distancia, Esteban pudo ver que era hermosa, pero había algo más que le llamó la atención, la forma en que sus ojos inmediatamente buscaron y encontraron a su hija, la forma en que su postura reflejaba una mezcla de alivio y mortificación. Alejandra García caminó hacia la mesa con la dignidad de alguien que había enfrentado la adversidad, pero se negaba a ser quebrada por ella. Llevaba un vestido negro simple pero elegante, y Esteban pudo notar que, como el vestido de su hija, había sido cuidadosamente seleccionado para causar la mejor impresión posible con recursos limitados. «Sofía, te dije que esperaras en el auto», dijo Alejandra suavemente cuando llegó a la mesa. «Lo siento, mamá, pero no me parecía correcto dejar que el señor pensara que llegabas tarde por irresponsabilidad», respondió Sofía, con una lógica que Esteban no esperaba. Alejandra cerró los ojos por un momento, y Esteban pudo ver la mezcla de orgullo y mortificación que cruzó por su rostro. Cuando los abrió, se dirigió directamente a él. «Señor Martínez, le debo una disculpa enorme. Esto es completamente inapropiado y...». «No hay nada que disculpar», interrumpió Esteban levantándose para apartar su silla. «No es necesario que se disculpe. De hecho, me alegra que Sofía haya sido tan valiente». Alejandra se sentó lentamente, claramente tratando de mantener su compostura. Esteban pudo ver que tenía alrededor de 30 años, con ojos inteligentes que mostraban tanto determinación como cansancio. Era el tipo de cansancio que viene de luchar sola contra el mundo. Sofía, aún de pie junto a la mesa, miraba entre su madre y Esteban, sintiendo instintivamente que algo importante estaba a punto de suceder. Alejandra, viendo que Sofía aún no se movía, dijo gentilmente: «Sofía, ¿por qué no vas al lobby a esperar mientras los adultos hablamos?» «Puede quedarse», dijo Esteban sonriendo. «De hecho, insisto, el silencio que siguió fue ensordecedor». Alejandra mantenía sus manos perfectamente dobladas sobre su regazo, pero Esteban notó el ligero temblor en sus dedos.
Sofía permanecía de pie junto a la mesa, mirando entre su madre y el hombre que acababa de conocer, sintiendo instintivamente que algo importante estaba a punto de suceder. «Sofía», dijo Alejandra finalmente, su voz cuidadosamente controlada. «¿Puedes sentarte aquí a mi lado y comportarte como una señorita mientras hablamos?» La niña obedeció inmediatamente, y Esteban notó cómo Alejandra instintivamente pasó su brazo alrededor de los hombros de su hija. Era un gesto protector, pero también de búsqueda de apoyo. En ese momento, Esteban se dio cuenta de que no sabía quién estaba más nerviosa, si la madre o la hija. «Señor Martínez», dijo Alejandra después de unos momentos de silencio, «le debo una explicación». «Por favor, llámame Esteban», interrumpió suavemente. «No me debe nada», dijo ella, sonriendo levemente. «Pero me gustaría entender mejor la situación». Esteban hizo una señal al mesero. «¿Podrían traernos el menú de niños para Sofía? Y tal vez algunos crayones, si los tienen». Era un gesto simple, pero Alejandra lo notó inmediatamente. En lugar de tratar a su hija como una molestia o ignorarla completamente, él estaba reconociendo su presencia y tratando de hacerla sentir cómoda. Era más consideración de la que muchos adultos habían mostrado hacia Sofía en situaciones formales. «Gracias», murmuró Alejandra, sorprendida por la gentileza de Esteban. Ahora Esteban se inclinó ligeramente hacia adelante. «Cuéntame qué está pasando realmente», dijo con voz suave. Alejandra respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje para una confesión que había estado ensayando, pero esperando no tener que hacer. «Hace 6 semanas fui despedida de Morrison, Blake and Associates», dijo, mirando a Sofía para asegurarse de que no la estaba afectando demasiado. Esteban frunció el ceño, ya familiarizado con la firma. Era uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, el tipo de lugar donde solo los abogados más brillantes y ambiciosos podían trabajar. «¿Puedo preguntar por qué?», preguntó sin perder el contacto visual con ella. «Recortes presupuestarios», respondió Alejandra con voz baja. «Pero había algo más en la historia. Oficialmente, eliminaron mi posición. Extraoficialmente». Hizo una pausa mirando a Sofía, quien estaba concentrada en colorear un dibujo de mariposas que el mesero había traído. «Extraoficialmente. Me negué a falsificar documentos para encubrir las prácticas fiscales cuestionables de uno de nuestros clientes más grandes». Esteban sintió una punzada de respeto hacia la mujer sentada frente a él. En un mundo donde la mayoría de las personas hacía compromisos morales por seguridad financiera, ella había arriesgado su carrera por hacer lo correcto. «¿Y desde entonces?», preguntó, mirando a Alejandra con una curiosidad genuina. «Desde entonces he estado enviando currículums, yendo a entrevistas, tratando de encontrar cualquier cosa en el campo legal. Pero, aparentemente, cuando Morrison, Blake and Associates te despide, las otras firmas asumen que hay una razón». Su voz se quebró ligeramente. «Mi reputación en la industria está comprometida». Sofía levantó la vista de su dibujo, mirándola a los ojos con un poco de temor. «¿Estás triste otra vez?», preguntó. Su voz reflejaba una preocupación que Esteban no había esperado. «No, mi amor», respondió Alejandra, forzando una sonrisa que no logró ocultar completamente la tristeza en sus ojos. «Estoy bien». Pero Esteban vio la verdad en su mirada, un cansancio profundo que se reflejaba en sus hombros caídos y el leve temblor en sus manos. Era el tipo de tristeza que viene de la lucha constante y la incertidumbre. «¿Cómo estás manejando las finanzas?», preguntó Esteban suavemente, sin querer hacerla sentir incómoda. «Tengo algunos ahorros», dijo Alejandra, «pero no van a durar mucho más. El apartamento, la escuela de Sofía, los gastos básicos». Se detuvo, claramente sin querer admitir lo desesperada que estaba realmente. Esteban comprendió que las cosas no eran tan fáciles como parecían.
Aunque estaba acostumbrado a ver el dinero como una herramienta para resolver problemas, ahora comprendía que para Alejandra las cosas eran mucho más complicadas. ¿Por eso aceptaste esta cita?, preguntó Esteban directamente, sin rodeos. Alejandra se sonrojó, pero mantuvo el contacto visual. En parte sí, admitió, y su voz se suavizó. Carmen, tu asistente, mencionó que podría interesarte conocer a una abogada corporativa. Pensé que tal vez si congeniábamos, podrías conocer a alguien que estuviera contratando. ¿Y qué pensabas de la parte romántica de la cita?, preguntó Esteban, ahora sonriendo levemente. Alejandra suspiró, claramente aliviada de que Esteban no le estaba presionando. Honestamente, no he pensado en romance en mucho tiempo, respondió. Toda mi energía ha estado enfocada en sobrevivir y asegurarme de que Sofía tenga lo que necesita. Esteban miró a Sofía, quien había terminado su dibujo y ahora observaba atentamente la conversación entre su madre y él. La niña, aún con la mirada fija en los adultos, parecía estar mucho más consciente de lo que sucedía a su alrededor de lo que cabría esperar para alguien de su edad. Esteban miró a Alejandra y luego a Sofía, quien, aún sentada junto a su madre, seguía observando con atención. La conversación había tomado un giro inesperado, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir escuchando. Algo en la sinceridad de Alejandra, la lucha que mostraba en sus ojos y la valentía de Sofía comenzaba a tocar algo dentro de él. «Sofía», dijo Esteban, tratando de cambiar un poco el tono de la conversación. «¿Qué quieres ser cuando seas grande?» Sofía, sin vacilar, respondió con una sonrisa. «Doctora», dijo con entusiasmo, como si ya hubiera decidido su futuro. «¿Doctora?», preguntó Esteban, interesado. «¿Por qué?». Sofía levantó su cabeza y miró a su madre con admiración, como la doctora Martínez, que cuida a mamá cuando se enferma. Esteban observó la respuesta con un leve sentimiento de tristeza. Sofía ya tenía un concepto de la medicina no como una carrera profesional, sino como algo personal, algo que representaba protección, cuidado, amor. «Tu mamá se enferma mucho a veces», dijo Sofía con una sinceridad que la hizo parecer mucho mayor de lo que realmente era. Alejandra cerró los ojos por un momento, sintiendo el dolor de la verdad que su hija había dicho en voz alta. Esteban pudo ver la mezcla de culpa y amor en su rostro, pero no dijo nada. No era su lugar. «Dice que es solo estrés», continuó Sofía, «pero a veces la escucho llorar en la noche cuando piensa que estoy dormida». La confesión de Sofía golpeó a Esteban más de lo que esperaba. No solo estaba viendo a una niña que sentía una carga emocional más pesada de lo que era justo para su edad, sino que también comenzaba a entender el peso que Alejandra estaba llevando sola. Una mujer que había perdido su trabajo, que luchaba por salir adelante y que, al mismo tiempo, trataba de proteger a su hija de la dureza de la vida. Esteban sintió un impulso de hacer algo, de ayudar, pero también sabía que aún no conocía a estas personas lo suficiente para intervenir en sus vidas de forma directa. Sin embargo, algo le decía que esta cita, este encuentro, no era como los demás. Algo había cambiado en él. «¿Sabes qué, Sofía?», dijo finalmente Esteban, tratando de calmar la tensión que sentía en su pecho. «Creo que vas a ser una excelente doctora». Sofía levantó la vista, sorprendida. «¿En serio?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y esperanza. «Sí», respondió Esteban sonriendo, «porque ya sabes cómo cuidar a las personas que amas. Esa es la parte más importante de ser doctora. Y eso no se aprende en la escuela». Sofía sonrió con orgullo, como si sus esfuerzos por cuidar a su madre fueran de alguna manera ya un logro en sí mismos. Esteban la miró con una sensación cálida en su corazón. La pureza de su amor y lealtad a su madre era algo que él nunca había experimentado de manera tan directa.
En ese momento, el maître regresó, interrumpiendo la conversación con una discreción que Esteban agradeció. «Señor Martínez, la señora García ya está en el lobby. Ha llegado». Esteban levantó la vista hacia Alejandra, quien había estado escuchando toda la conversación en silencio. Un leve sonrojo se había apoderado de su rostro, y cuando Esteban la miró, ella apenas pudo disimular su incomodidad. Había algo en su expresión que le decía que estaba a punto de entrar en un terreno muy personal, algo que la haría vulnerable, pero que también podría acercarla más a Esteban. «Vamos a esperar a tu mamá», dijo Esteban, mirando a Sofía con una sonrisa tranquila. «Seguro que ella ya está lista para unirse a nosotros». Sofía asintió, pero antes de que pudiera moverse, Esteban se inclinó hacia ella con una mirada cómplice. «Y Sofía», dijo en voz baja, «si algún día decides ser doctora, asegúrate de recordar siempre que la mejor medicina es la que se da con el corazón». Sofía lo miró sorprendida, pero su expresión se suavizó. Agradeció el consejo con una pequeña sonrisa antes de correr hacia el lobby para encontrarse con su madre. En ese momento, Esteban quedó solo, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Su vida, tan meticulosamente planeada, había sido alterada por un encuentro casual, y aunque aún no entendía completamente lo que todo esto significaba, algo en su interior le decía que ese momento, esa noche, sería el principio de un cambio significativo en su vida. Esteban seguía observando la ciudad desde la ventana, absorto en sus pensamientos. No había sido una noche como las demás. Las reuniones de negocios que había tenido en ese restaurante no le dejaban ningún tipo de emoción, pero ahora algo en su interior se había encendido. Quizás por la sinceridad de Sofía, por la lucha silenciosa de Alejandra, o por la posibilidad de estar viendo algo más allá de su mundo de contratos y números. Un par de minutos después, Sofía regresó al comedor, esta vez con su madre a su lado. Alejandra caminaba con una postura erguida, pero Esteban podía ver que el cansancio aún se reflejaba en sus ojos. Sofía, por otro lado, caminaba con energía, como si hubiera encontrado una nueva fuente de confianza en las palabras de Esteban. Alejandra se acercó a la mesa con una sonrisa tenue, pero educada. «Señor Martínez», dijo, mientras se sentaba, «lamento mucho todo esto. No era lo que esperaba, pero realmente agradezco su comprensión». «No tiene nada que disculpar, Alejandra», respondió. Esteban, volviendo a sonreírle, «No es la cita que ambos esperábamos, pero de alguna manera ha sido más interesante de lo que pensé». Y Sofía miró a la niña que se había acomodado junto a su madre. «Me ha mostrado que la valentía no siempre viene con una capa o un traje. A veces viene en forma de una niña que sabe lo que es correcto». Sofía sonrió, algo avergonzada por la atención, pero feliz de haber hecho una impresión. Alejandra observó a Esteban, notando que la conversación había cambiado de tono. Ya no se trataba de una simple cita, ni de una relación superficial basada en las expectativas o las apariencias. Algo más genuino había comenzado a surgir entre ellos, algo que no podía describir, pero que podía sentir. «Gracias», dijo finalmente Alejandra, su voz más suave. «No sabía que alguien como tú pudiera ver más allá de lo que está en la superficie. La mayoría de las personas solo ven números, dinero y estatus. Tú realmente ves a las personas». Esteban se quedó en silencio. No por un momento. La forma en que Alejandra le agradeció no fue como un cumplido común. Fue una especie de reconocimiento que él no había recibido en años. De alguna manera, sentía que había tocado algo profundo en ella, algo que nadie más había tocado. En ese instante, Sofía, que había estado coloreando en su mesa, levantó la vista y dijo: «¿Podemos pedir postre? He escuchado que tienen el mejor pastel de chocolate de la ciudad».
Esteban se rió por lo bajo. La risa de Sofía era refrescante, una inocencia pura que contrastaba con la dureza del mundo de los adultos. «Claro, podemos pedir el postre», dijo Esteban, mirando a Alejandra con complicidad. «Y, por supuesto, este será un momento para disfrutar. Ya sea un negocio o una cena, lo importante es poder compartir algo agradable con las personas que realmente valen la pena». Alejandra lo miró, sorprendida por la sinceridad de Esteban. Nunca pensó que alguien como él pudiera entender lo que significaba disfrutar de las pequeñas cosas. En su mundo, el dinero y el estatus siempre estaban en primer plano, pero aquí estaba él, un hombre que había visto el valor de algo mucho más profundo y más humano. La camarera llegó con el menú de postres y Sofía rápidamente eligió el pastel de chocolate, mientras que Alejandra y Esteban optaron por café y un par de dulces ligeros. Mientras disfrutaban de sus postres, la conversación se fue suavizando. La situación ya no era incómoda. Esteban habló de sus viajes, de algunos de los desafíos que había enfrentado en su carrera, y aunque no compartía demasiados detalles personales, se permitió ser más abierto de lo que solía ser. Alejandra compartió pequeñas historias de su vida anterior, de los casos que había ganado como abogada, y de cómo siempre había luchado por hacer lo correcto, incluso cuando eso le costaba. Al final de la comida, mientras Sofía estaba entretenida con su osito de peluche, Alejandra y Esteban continuaron conversando, pero la atmósfera había cambiado. Ya no se sentían como dos extraños que se veían por primera vez. Había un aire de confianza y respeto mutuo que había surgido de forma inesperada. Esteban, después de haber estado sumido en su mundo de negocios durante años, se dio cuenta de que, a veces, las cosas que valen la pena no tienen un precio y no se pueden negociar en una sala de juntas. A veces, las cosas más importantes son las que se dan sin esperar nada a cambio. Una conversación sincera, un acto de bondad, un gesto de apoyo. Cuando terminaron la comida, Esteban se levantó para pagar la cuenta, pero Alejandra insistió en dividir la cuenta, a pesar de que Esteban estaba dispuesto a hacerse cargo. «No, no lo haré», dijo Esteban firmemente. «Déjame hacerlo. Hoy no se trata de un trato comercial. Se trata de ser decente, de dar lo que uno puede dar». Alejandra lo miró, sin palabras, y luego aceptó su generosidad. Aunque no necesitaba el dinero, algo en ella entendió el gesto como una verdadera muestra de respeto. «Gracias», dijo Alejandra, sonriendo. Esteban asintió y sonrió a su vez. Cuando llegaron al lobby, Sofía estaba saltando de un lado a otro, ansiosa por salir del restaurante. «¿Qué tal si, en lugar de ir a otro lugar, vamos a algún sitio donde puedas jugar más, Sofía?», preguntó Esteban mirando a Alejandra para asegurarse de que estaba bien con la idea. «¿En serio?», Sofía preguntó emocionada. «Eso suena genial». «Claro», respondió Esteban. «Vamos a encontrar un lugar más divertido para ti». Alejandra, aunque sorprendida, no se opuso. Esteban no era el hombre que pensaba que era. En ese momento, ella sentía que algo genuino estaba naciendo entre ellos, y aunque no sabía lo que deparaba el futuro, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía confiar en alguien. Alguien que no la veía como un proyecto, sino como una persona real, con una historia, con desafíos y con sueños. La noche había avanzado, y mientras Sofía y Esteban se dirigían a un parque cercano, Alejandra no podía dejar de pensar en lo que había sucedido esa noche. El cambio en Esteban, el trato sincero que había mostrado hacia su hija y la manera en que la había escuchado sin juicios, sin presiones. Nunca antes había conocido a alguien como él. En su vida había sido siempre la mujer fuerte, la que tomaba las riendas de todo, pero esta noche, en su conversación con Esteban, se había permitido ser vulnerable.
Se había permitido ver en él una chispa de humanidad que le había hecho sentir que no estaba tan sola en el mundo. Sofía, por su parte, se encontraba completamente feliz con la idea de ir a un parque a jugar. Estaba tan acostumbrada a la vida adulta de su madre que la oportunidad de disfrutar de algo tan simple y divertido como un juego la hacía sentirse en su lugar, en su mundo. Todo parecía perfecto cuando podía correr libremente sin preocupaciones. Y esa noche se sentía como cualquier otra niña, por primera vez en mucho tiempo. Cuando llegaron al parque, Sofía corrió hacia los columpios, mientras Esteban y Alejandra se quedaron atrás, observándola. «No pensé que Sofía fuera tan buena en juegos de exterior», dijo Esteban con una sonrisa, mirando a la niña mientras se balanceaba en uno de los columpios. «Es una niña muy activa», respondió Alejandra, riendo levemente, «aunque por lo general es muy introspectiva. Siempre tiene algo que decir, pero rara vez lo comparte con los demás». Esteban la miró, notando la preocupación en su tono. Podía ver cómo, a pesar de su fortaleza, Alejandra estaba constantemente preocupada por su hija, siempre tratando de equilibrar su vida profesional con la maternidad, sin darse el tiempo suficiente para sí misma. «¿Te gustaría que pasáramos más tiempo juntos?», dijo Esteban de forma inesperada, mirando a Alejandra con seriedad. Alejandra lo miró sorprendida por la pregunta. Sabía que Esteban no era de hacer propuestas así, y la sinceridad en su voz la tomó por sorpresa. No esperaba que él estuviera tan dispuesto a comprometerse a algo tan personal. «Me refiero a pasar más tiempo como familia», continuó Esteban, aclarando su intención. «Creo que tanto Sofía como tú se merecen algo más que una vida de supervivencia. Merecen vivir». Alejandra lo observó en silencio, tratando de procesar sus palabras. Esteban, un hombre que parecía tenerlo todo, estaba ofreciendo algo que ella ni siquiera sabía si estaba lista para aceptar. Después de todo lo que había pasado en su vida, no sabía si podía confiar en las intenciones de alguien más, pero la forma en que Esteban hablaba le hacía cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. «Lo pensaré», respondió finalmente, sin poder decir más, aunque un pequeño atisbo de esperanza comenzó a crecer dentro de ella. Sofía, desde el columpio, comenzó a reír a carcajadas. Su felicidad era tan evidente que Esteban y Alejandra no pudieron evitar sonreír también. Esa niña tenía una luz especial, algo que iba más allá de lo físico, algo que realmente tocaba el corazón. «¿Sabes?», dijo Esteban, rompiendo el silencio. «Me hace bien ver a Sofía tan feliz. No me había dado cuenta de lo que me estaba perdiendo hasta esta noche». Alejandra lo miró, y por un momento sus miradas se encontraron. Había una comprensión tácita entre ellos, algo que se había formado en el poco tiempo que se conocían, pero que era sólido. «Es raro», dijo Alejandra reflexionando en voz alta, «pero esta noche, en este parque, siento que estoy comenzando a ver la vida de una forma diferente, no como un conjunto de responsabilidades, sino como una oportunidad de ser feliz». Esteban asintió, comprendiendo lo que ella quería decir. Había pasado demasiado tiempo persiguiendo logros materiales, pero había algo mucho más valioso, algo que nunca había considerado antes. «Tal vez eso es lo que necesitabas», dijo Esteban con una sonrisa tranquila. «No siempre se trata de lo que haces, sino de con quién lo compartes». Alejandra sonrió un poco más relajada y miró a su hija, que continuaba jugando felizmente. Esta era una noche distinta a todas las que había tenido antes. No estaba luchando, no estaba preocupada por el futuro ni por los desafíos. Simplemente estaba disfrutando de la compañía de dos personas que, aunque no las conociera bien, ya había comenzado a valorar. «Tienes razón», respondió Alejandra. «Tal vez eso es exactamente lo que necesitaba». Al final de la noche, cuando la luz de la ciudad comenzó a apagarse y Sofía ya estaba cansada de jugar,
Esteban y Alejandra caminaron hacia el coche con Sofía entre ellos, riendo y disfrutando del momento. Para Esteban, esta noche había sido más reveladora que cualquier negociación de alto nivel que hubiera tenido antes. Había algo en la forma en que Sofía y Alejandra lo miraban, algo en la conexión que estaba comenzando a formarse entre ellos, que le hizo sentir que había más en la vida que simplemente ganar dinero. Sofía se quedó dormida en el coche, cansada de tanto jugar, y Alejandra la arropó suavemente. Esteban los observó, una sensación cálida envolviéndolo por dentro. «Gracias por compartir este momento conmigo», dijo Esteban mirando a Alejandra mientras conducía. No esperaba algo como esto. Alejandra lo miró y por primera vez sonrió sinceramente. No era solo una sonrisa de cortesía, era una sonrisa genuina, llena de agradecimiento y quizás un poco de esperanza. «Gracias a ti», respondió ella, «por hacerme ver que hay algo más allá de las preocupaciones y los miedos». Esteban asintió en silencio. Estaba comenzando a entender que la vida podía ofrecerle algo mucho más significativo que cualquier cosa que hubiera planeado antes. Y mientras el coche avanzaba por la ciudad, con Sofía durmiendo plácidamente en su asiento trasero, Esteban decidió que, en lo que quedaba de la noche, no iba a pensar en sus empresas ni en su dinero. Solo iba a disfrutar del momento. La mañana siguiente llegó sin previo aviso. Cuando Esteban despertó, el sol ya había comenzado a asomarse por la ventana, y el sonido lejano de la ciudad ya se dejaba oír. En su vida cotidiana, Esteban siempre se había levantado temprano, preparado para enfrentar una jornada de reuniones, análisis financieros y decisiones empresariales. Pero hoy, cuando se despertó, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. Al mirar hacia la mesa de su habitación, vio su teléfono, lleno de notificaciones de correos electrónicos, mensajes y llamadas perdidas. Pero, en lugar de apresurarse a revisar todo, simplemente lo apagó. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió tomar una pausa, no por agotamiento, sino porque en ese momento sentía que necesitaba algo diferente. A la hora del desayuno, Sofía y Alejandra estaban en la cocina, conversando tranquilamente mientras se preparaban para el día. La calidez del hogar se sentía palpable y Esteban, al entrar en la cocina, se encontró con una escena que jamás había experimentado en su propia vida. Una familia disfrutando de un desayuno sencillo, pero lleno de vida. «Buenos días», dijo Esteban con una sonrisa, saludando a las dos. «Buenos días, Esteban», respondió Alejandra levantando la vista de su taza de café. Sofía, por su parte, ni siquiera miró a Esteban. Estaba demasiado concentrada en su jugo de naranja y en una conversación que tenía consigo misma, como solían hacer los niños cuando tenían 1000 cosas en la cabeza. «¿Ya están listas para el día?», preguntó Esteban, mirando a las dos, pero especialmente a Alejandra. Sabía que ella tenía muchas cosas que hacer, pero algo en su tono de voz denotaba tranquilidad, algo que Esteban no había visto antes en ella. «Sofía tiene una excursión hoy», respondió Alejandra, sonriendo mientras miraba a su hija. «Así que el día de hoy será algo más tranquilo». Sofía levantó la vista en ese momento y sonrió ampliamente, emocionada por la excursión. Esteban la miró, notando cómo la niña irradiaba energía. De alguna manera, Sofía había logrado, con su inocencia y valentía, cambiar la atmósfera de la casa, llenándola de un propósito diferente al que Esteban había conocido hasta ahora. «¿Dónde vas, Sofía?», preguntó Esteban, interesado por la primera vez en lo que hacía una niña. «Vamos al zoológico», respondió Sofía con una sonrisa, dejando ver lo feliz que estaba por el día que le esperaba. «Voy a ver a los leones. Mi mamá me dijo que los leones son los reyes de la selva. ¿Sabías eso?». Esteban sonrió ante la curiosidad de Sofía. De alguna manera, le parecía fascinante
cómo una niña podía ver el mundo de una manera tan sencilla, pero tan profunda al mismo tiempo. Sofía no solo aprendía cosas nuevas todos los días, sino que también las compartía con una pasión contagiosa. «Claro que lo sabía», dijo Esteban, respondiendo a Sofía con un tono ligero. «Los leones son increíbles, son fuertes, sabios y protectores, como un buen rey, pero recuerda, la realeza no solo se mide por la fuerza, sino también por la capacidad de cuidar y proteger a los demás». Sofía lo miró atentamente, procesando sus palabras, mientras su madre observaba con una sonrisa pequeña, pero genuina. No era común que Esteban hablara con Sofía de esa manera, como si realmente se interesara por lo que ella pensaba, y esa pequeña diferencia, esa interacción sincera, hizo que Alejandra se sintiera un poco más esperanzada. A medida que avanzaba la mañana, Esteban comenzó a comprender que lo que estaba sucediendo entre ellos no era solo una conversación superficial ni un encuentro fugaz. Había algo mucho más profundo que comenzaba a germinar, algo que él mismo no esperaba. Sofía, con su valentía, y Alejandra, con su dedicación, lo habían dejado ver de una manera que él no podía ignorar. Sofía terminó su jugo de naranja y con la misma energía que tenía al entrar a la cocina, se levantó rápidamente de su asiento y corrió hacia el vestíbulo. «¡Vamos, mamá! ¡Vamos!», gritó con los brazos extendidos hacia Alejandra, como si ya estuviera lista para su aventura. Alejandra se levantó con calma, pero no podía evitar sentirse un poco nerviosa. Sabía que el día de hoy sería un desafío para ella, pero al mismo tiempo estaba agradecida por poder acompañar a su hija a la excursión, por poder compartir un momento en el que todo fuera sencillo y feliz. Esteban los observó desde la puerta, mientras Alejandra y Sofía se preparaban para salir. Algo dentro de él le decía que no debía dejar pasar esta oportunidad para ver a Sofía, para aprender de ella, pero también para entender a Alejandra de una manera más profunda. «Que tengan un buen día, Sofía», le dijo Esteban sonriendo genuinamente. «Que veas muchos leones». Sofía lo miró y, como si entendiera completamente lo que Esteban quería decir, le dio una sonrisa radiante antes de salir por la puerta con su madre. Esteban, por su parte, se quedó en la casa, aún pensando en todo lo que había sucedido la noche anterior y en lo que se estaba desarrollando entre ellos. El mundo que había conocido antes ya no le parecía tan importante. Aquella vida de contratos, de ganancias millonarias, ya no lo llamaba de la misma manera. Lo que le interesaba ahora era algo diferente, algo que tenía que ver con la conexión humana, con ser parte de algo más grande que su propia fortuna. El día transcurrió lentamente para Esteban. Se quedó en la casa, pensando en todo lo que había experimentado en las últimas horas. Mientras observaba a Sofía y a Alejandra marcharse, algo en su interior comenzó a cambiar. En su vida había tenido todo lo que muchos considerarían un éxito, pero ahora, después de lo que había vivido esa noche, se daba cuenta de que había una falta que ni todo el dinero del mundo podría llenar: la conexión genuina con las personas. Esteban no era un hombre dado a la reflexión profunda, pero esa noche, mientras Sofía y Alejandra disfrutaban de su día en el zoológico, se permitió pensar en lo que realmente importaba. La soledad, aunque no siempre evidente en su vida ajetreada, se sentía diferente ahora. Ya no se trataba de lo que tenía, sino de lo que aún le faltaba. A lo largo de su carrera había trabajado incansablemente para lograr el reconocimiento y la riqueza, pero en ese momento lo único que realmente quería era sentir lo que otros sentían: amor, pertenencia y la oportunidad de ser una parte activa en la vida de alguien más. Esteban sabía que las cosas no serían fáciles. No podía esperar que una sola conversación cambiara su vida por completo. Pero algo dentro de él
le decía que estaba tomando el primer paso hacia un cambio importante, hacia un camino que no había considerado antes. Mientras pasaba el día en la casa, su mente no dejaba de pensar en Alejandra y Sofía. Alejandra había sido honesta, directa y, lo más importante, real. Ella no trataba de ser perfecta, simplemente era ella misma. Y Sofía, con su valentía y su inocencia, lo había tocado de una manera que ni él mismo había anticipado. A la hora de la comida, Esteban decidió salir a dar un paseo. Necesitaba despejar su mente, tomar un poco de aire fresco y dar espacio a sus pensamientos. Mientras caminaba por el barrio, se dio cuenta de que había algo agradable en la quietud de la ciudad, en la calma que traía el ritmo lento de su paseo. Aunque había vivido en la misma ciudad durante años, nunca había tomado el tiempo de apreciarla de una manera tan simple. El sol estaba comenzando a bajar, y mientras caminaba por una calle tranquila, vio una familia en el parque. El padre levantaba a su hijo pequeño en brazos, mientras la madre los observaba con una sonrisa de felicidad. Esteban se detuvo por un momento observando la escena, sintiendo una leve punzada en el pecho. Sabía que él no había tenido esa clase de momentos en su vida, al menos no de la manera en que los veía en otras personas. En ese instante, comprendió lo que estaba buscando. Algo más allá de los contratos, las propiedades y los números. El teléfono de Esteban vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Alejandra. Sofía y yo estamos de vuelta. ¿Te gustaría cenar con nosotras esta noche? Esteban miró el mensaje por unos segundos, pensativo. Aunque su vida se había basado en decisiones rápidas, en tomar el control de todo lo que lo rodeaba, esta vez sentía que no debía apresurarse. No sabía lo que el futuro les depararía, pero sí sabía que necesitaba estar presente en ese momento. Escribió rápidamente una respuesta. «Claro, me encantaría. Estoy en camino». Puso el teléfono en su bolsillo y comenzó a caminar de regreso a casa. A medida que avanzaba, sentía que algo en él había cambiado. Había hecho una elección, y aunque no sabía a dónde los llevaría, al menos había tomado el primer paso. Esa noche, cuando Esteban llegó a la casa, Sofía ya estaba en la sala jugando con sus juguetes. Alejandra estaba en la cocina, preparándose para la cena. Al ver a Esteban entrar, Sofía le dio una gran sonrisa, y como si ya lo conociera mucho más de lo que realmente lo hacía, le dijo: «Hola, Esteban, hoy vi leones». Esteban se acercó a ella con una sonrisa, sintiendo una calidez en su corazón al escucharla hablar con tanto entusiasmo. «¿De verdad?», dijo Esteban, agachándose para nivelarse con ella. «Eso suena increíble. ¿Qué más viste?». Sofía comenzó a contarle con emoción todo lo que había aprendido en el zoológico, desde los leones hasta los elefantes, y Esteban la escuchaba atentamente. Era como si en ese momento todo lo que había estado pensando sobre el futuro no importara tanto. Lo que importaba era estar ahí, en ese momento, disfrutando de la conversación con una niña que tenía mucho por dar al mundo. Cuando Alejandra salió de la cocina, se unió a la conversación, y Esteban, que ya se sentía mucho más cómodo, comentó con ella sobre el día de Sofía. «Parece que fue un día increíble», dijo Esteban, sonriendo a Alejandra. «Sofía tiene una energía que es contagiosa». Alejandra sonrió y se acercó a la mesa donde estaban cenando. «Sí», respondió, mientras comenzaba a servir la comida. «Es una niña especial. Tiene una forma de ver el mundo que no es común». Esteban la miró con seriedad, sabiendo que las palabras de Alejandra no eran solo un cumplido. Había algo profundo en lo que decía, algo que Esteban ya había comenzado a notar. «¿Y tú, Alejandra?», dijo Esteban mirando a la mujer frente a él. «Eres una madre increíble. Sofía tiene suerte de tenerte». Alejandra, aunque sorprendida por el cumplido, no dijo nada. Esteban podía ver en sus ojos que esas palabras le llegaban de una manera que ni él mismo podía entender completamente. Sin embargo, no era
necesario decir más. Lo que él sentía ahora era un cambio de perspectiva, una visión de lo que significaba ser parte de algo más grande. Después de cenar, Sofía se fue a dormir temprano, agotada por la excitación del día. Alejandra y Esteban se quedaron en la sala, conversando tranquilamente. «¿Qué piensas de todo esto, Esteban?», preguntó Alejandra con suavidad. «¿Sobre nosotros?». Esteban la miró por un largo rato, reflexionando antes de responder. No quería apresurarse, pero sabía que debía ser honesto. «Pienso que estoy comenzando a ver lo que realmente importa en la vida, y no son los edificios, los contratos o el dinero, son las personas, las conexiones y el amor. Y por primera vez en mucho tiempo siento que estoy en el lugar adecuado». Alejandra lo miró fijamente, con una expresión que reflejaba tanto incredulidad como esperanza. «Yo también siento lo mismo», dijo ella, con una sonrisa que mostraba que había comenzado a creer en la posibilidad de un futuro mejor. El resto de la noche pasó en relativa calma. Esteban y Alejandra, aunque todavía con muchas preguntas sin responder, compartieron una conversación sencilla pero significativa. Hablaron sobre sus vidas pasadas, sus miedos y sus sueños, pero lo que más los unió esa noche fue el hecho de que ambos estaban dispuestos a dar un paso hacia lo desconocido. Alejandra, quien durante tanto tiempo había sido una mujer autosuficiente, comenzaba a permitirse soñar con algo más que la lucha diaria por sobrevivir. Esteban, por su parte, empezó a darse cuenta de que su vida ya no podía medirse solo en términos de éxito empresarial. Al día siguiente, Esteban se despertó temprano, como siempre, pero algo era diferente. Su rutina matutina de revisar correos electrónicos y planificar reuniones ya no lo llenaba como antes. En lugar de enfocarse en los números y las cifras, Esteban sentía que debía hacer algo más significativo con su tiempo. Decidió que iba a visitar a Alejandra y Sofía durante el día, algo que en su vida anterior habría considerado un lujo innecesario. Pero esta vez sentía que debía estar con ellas, que debía compartir algo de su tiempo con la familia que había comenzado a reconstruir. Mientras llegaba a la casa de Alejandra, pensó en lo que había sucedido desde la noche en que se conocieron. En solo unas pocas horas, su perspectiva de la vida había cambiado por completo. No era solo la química que había sentido con Alejandra lo que lo había cautivado, sino la profunda conexión humana que ambos compartían. Y Sofía, con su valentía y sinceridad, lo había tocado de una manera que no podría haber anticipado. Al llegar a la casa, Sofía lo recibió con una sonrisa radiante, como si ya lo considerara parte de su mundo. «Hola, Esteban», dijo Sofía, saltando hacia él con los brazos abiertos. «Ayer vi a los leones. ¿Quieres ver las fotos que tomé?». Esteban sonrió ampliamente. La emoción y la energía de Sofía eran contagiosas, y le era imposible no sentirse bien al verla tan feliz. «Claro, me encantaría verlas», respondió Esteban, agachándose para mirar las fotos que Sofía había tomado con su cámara. Mientras Sofía le mostraba las fotos, Esteban se dio cuenta de cuán genuino era el amor que sentía por ella. No era solo una niña a la que le ofrecían regalos o le daban una educación. Era una niña con su propio espíritu, con su propia forma de ver el mundo, y eso lo había cautivado profundamente. Alejandra apareció en la cocina, sonriendo al ver a Esteban interactuando tan naturalmente con su hija. «Parece que Sofía te está mostrando su colección de fotos», dijo Alejandra, acercándose a ellos con una taza de café en la mano. «Sí», respondió Esteban, mirando a Sofía con una sonrisa. «Son fotos impresionantes. Nunca pensé que los leones pudieran ser tan fotogénicos». Sofía se rió, feliz de que Esteban estuviera tan interesado en su día. Para ella, esos pequeños momentos de conexión valían más que cualquier cosa material. Y, en ese instante, Esteban se dio cuenta de que
Era lo mismo para él. A lo largo del día, Esteban pasó tiempo con Sofía y Alejandra. Aunque no había ninguna agenda y no se hablaba de negocios ni de contratos, el tiempo que pasó con ellas le pareció más valioso que cualquier reunión de trabajo. En cada risa, en cada momento de tranquilidad, sentía que algo dentro de él estaba cambiando. La vida que había conocido hasta ahora no era la única posible, y estaba dispuesto a explorar lo que el destino les deparaba a él y a su nueva familia. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín, Esteban se sentó en la sala con Alejandra. La conversación entre ellos fluyó de manera natural, como si ya no fuera necesario explicarse demasiado. «Nunca imaginé que me sentiría así», dijo Esteban rompiendo el silencio, «como si toda mi vida fuera una preparación para este momento, para estar aquí, con ustedes». Alejandra lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Esteban no era alguien que soliera hablar de sus sentimientos tan abiertamente, pero algo en ella le hacía sentir que podía ser vulnerable, que podía ser él mismo, sin miedo al juicio. «¿Sabes?», dijo Alejandra después de una pausa. «Yo tampoco imaginé que encontraría a alguien como tú. Todo esto es inesperado, pero en el fondo siento que es lo que necesitábamos». Esteban sonrió, reconociendo en sus palabras una verdad que ya había empezado a sentir en su propio corazón. La vida que había llevado hasta entonces, llena de logros y éxitos, de poder y riqueza, parecía tan lejana en comparación con la paz que había encontrado con Alejandra y Sofía. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Esteban mirando a Alejandra con una ligera sonrisa. «Lo que todos hacemos», respondió Alejandra, mirando a Sofía que corría en el jardín. «Vivir y seguir aprendiendo de cada momento». Esteban se quedó en silencio, procesando sus palabras. En ese momento, todo lo que había hecho hasta ahora no le parecía tan importante. Lo que realmente importaba era estar allí, presente, con las personas que le daban un sentido real a su vida. Al día siguiente, Esteban no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en los últimos días. Su vida, que antes se medía en contratos, dinero y poder, ahora se veía a través de una lente diferente. Cada conversación con Alejandra, cada momento compartido con Sofía, lo llevaba a un lugar más profundo dentro de él, un lugar que no había conocido antes, un lugar de autenticidad y conexión. Esa mañana, mientras se preparaba para salir, Esteban tomó una decisión que sabía que cambiaría aún más su vida. Mientras se ponía el abrigo, miró por la ventana hacia la ciudad. Desde su ventana, la ciudad parecía tan pequeña, tan llena de oportunidades, pero al mismo tiempo se sentía tan distante. Ya no quería vivir por las expectativas que él mismo se había impuesto, ni por los estándares que había establecido la sociedad. Estaba listo para redirigir su vida, para ser un hombre completo, no solo un hombre de negocios. De camino a la casa de Alejandra, Esteban pensaba en la última conversación que había tenido con ella. Sus palabras resonaban en su mente. Lo que realmente importa es vivir y seguir aprendiendo de cada momento. Esteban sabía que por fin estaba listo para aprender. Aprender lo que realmente significa ser parte de una familia, ser un hombre presente, ser alguien en quien Sofía y Alejandra pudieran confiar y apoyarse. Estaba listo para asumir ese rol, sin reservas, sin miedo. Cuando llegó a la casa de Alejandra, Sofía estaba en el jardín corriendo tras una pelota. Alejandra, por su parte, estaba sentada en el porche, disfrutando del sol de la tarde. Al ver a Esteban acercarse, Alejandra le sonrió, como si supiera que él había tomado una decisión importante. «Hola», dijo Esteban, acercándose a ella con una sonrisa tímida pero sincera. «Quiero hablar contigo». Alejandra levantó la vista, mirando a Esteban con curiosidad. No era común que él fuera tan directo, tan claro. Siempre había sido un
Hombre que tomaba las riendas, que sabía lo que quería y cómo conseguirlo, pero esta vez la incertidumbre estaba en sus ojos. ¿Sobre qué?, preguntó Alejandra, dejando de lado la taza de té que tenía en las manos. Esteban se sentó junto a ella, mirando hacia el jardín donde Sofía jugaba, ajena a la conversación que se estaba gestando. Sobre todo, respondió Esteban, mirando a Alejandra, sobre lo que hemos estado viviendo, lo que siento por ti y por Sofía, lo que quiero ser. Alejandra lo miró, atentamente, sin decir nada, esperando que Esteban continuara. Ella sabía que estaba a punto de escuchar algo importante, algo que podría cambiar las dinámicas entre ellos, pero no estaba segura de qué esperar. He pasado mucho tiempo buscando éxito, buscando poder, buscando más. Esteban hizo una pausa, como si las palabras estuvieran pesando en su pecho. Pero lo que me he dado cuenta es que todo eso no significa nada si no tengo lo que realmente importa. Una conexión genuina con las personas que me rodean. Y esa conexión, Alejandra, la he encontrado aquí con ustedes. Alejandra no dijo nada al principio. Simplemente lo miró, procesando sus palabras, viendo la sinceridad en su rostro. ¿Qué estás diciendo, Esteban?, preguntó al fin, con la voz suave pero cargada de emoción. Lo que quiero decir, respondió Esteban con firmeza, es que quiero estar aquí, con ustedes. Quiero formar parte de esta familia, no como una obligación, no por pena, sino porque lo siento en mi corazón. Estoy listo para ser más que un hombre de negocios, más que un hombre de fortuna. Estoy listo para ser el hombre que tú y Sofía necesitan. Alejandra lo miró fijamente, sorprendida, pero al mismo tiempo pudo ver en sus ojos algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad. Esteban no era el mismo hombre que había entrado en su vida semanas atrás. Había cambiado, de una manera que solo el amor podía hacer. Esteban, comenzó Alejandra, sin saber exactamente qué decir, pero sabiendo que esta era la conversación que había esperado durante tanto tiempo. No sabes lo que significan tus palabras para mí, para Sofía, pero también sé que esto no es algo fácil. No puedes simplemente entrar en nuestras vidas y esperar que todo funcione de inmediato. Esteban asintió, comprendiendo la realidad de lo que estaba diciendo. Sé que no será fácil, respondió con sinceridad, pero estoy dispuesto a aprender, a darlo todo por ustedes. Quiero ser parte de esto, de esta familia, de este momento que estamos construyendo juntos. Y aunque no tengo todas las respuestas, sí sé que quiero estar aquí, estar presente para Sofía y para ti. Sofía, al oír su nombre, se acercó corriendo hacia ellos con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Mira lo que encontré!, gritó mientras corría con algo en las manos. Esteban se levantó, curioso, y vio que Sofía llevaba una piedra que había encontrado en el jardín. Para ella, ese pequeño hallazgo era lo más emocionante del día, y su alegría era contagiosa. ¿Qué es eso?, preguntó Esteban, agachándose a su nivel, mirando la piedra con interés. Es mi tesoro, dijo Sofía con orgullo en su voz. Es la piedra más bonita que he visto. Esteban sonrió, tocando suavemente la cabeza de Sofía. Es un buen tesoro, dijo. Muy bonito. ¿Y sabes qué, Sofía? Yo también tengo un tesoro. Y no es una piedra, pero es algo que he encontrado gracias a ti y a tu mamá. Sofía lo miró con curiosidad, sin entender del todo lo que Esteban quería decir. Pero Alejandra, al ver su expresión, comprendió lo que él había querido transmitir. Ese tesoro, ese regalo que Esteban había encontrado, no era algo material. Era lo que él había descubierto en su vida: el amor genuino, la conexión, la familia. El día continuó de una forma tranquila, sin prisas ni presiones. Esteban se sentó en el porche, observando a Sofía jugar con su nuevo tesoro, mientras Alejandra se encargaba de la comida. El aire fresco de la tarde y el sonido de la ciudad a lo lejos creaban un ambiente de paz
que Esteban no había conocido en años. Aunque había estado rodeado de lujo y comodidades, nunca había experimentado algo tan simple, pero tan profundo como esto. Al ver a Sofía correr por el jardín, Esteban pensó en lo que había dicho. Quiero ser parte de esto, de esta familia. Las palabras le sonaron reales, sinceras. Sin embargo, sabía que, aunque sus intenciones eran claras, aún quedaba mucho por recorrer. A pesar de que sentía una conexión auténtica con Alejandra y Sofía, también comprendía que no sería fácil, ningún cambio importante lo sería. Sofía, al notar que Esteban la observaba, se acercó a él con una gran sonrisa en el rostro. ¿Sabes qué?, le preguntó mientras se sentaba a su lado. Si tú fueras mi papá, jugaríamos juntos todo el tiempo. Esteban la miró sorprendido por la sinceridad en su voz. No era algo que hubiera esperado, pero a la vez sentía una calidez en su corazón al escucharla. Bueno, si eso sucediera, me aseguraría de que tengamos mucho tiempo para jugar, respondió, sonriendo con suavidad. Sofía sonrió ampliamente, satisfecha con la respuesta. En ese momento, Esteban se dio cuenta de que, a pesar de sus inseguridades y sus dudas, ya había dado el primer paso hacia algo importante. No necesitaba tener todas las respuestas para ser parte de esta familia. Solo necesitaba estar allí, ser un apoyo y, sobre todo, ser honesto con ellos mismos. La tarde continuó con pequeñas charlas, risas y momentos de silencio que Esteban nunca había experimentado de esa manera. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Alejandra se unió a él en el porche, sentándose a su lado. La conversación fluyó de forma natural entre ellos, sin presiones ni expectativas. «¿Sabes, Esteban?», dijo Alejandra con una sonrisa tranquila. «Me alegra verte aquí, disfrutando de esto. Creo que nunca habías estado tan presente en tu vida, ¿verdad?». Esteban la miró, sorprendido por lo que acababa de decir. Alejandra tenía razón, no solo en su vida diaria, sino también en sus relaciones. Siempre había estado distante, como si su éxito dependiera de mantener cierta distancia emocional. Había trabajado tan duro para alcanzar sus metas, que había olvidado lo que realmente significaba estar presente. «No, no lo había estado», respondió Esteban sin rodeos. «Pero ahora entiendo lo que significa. Estar aquí, con ustedes, me hace sentir que he encontrado algo mucho más valioso que cualquier contrato o proyecto». Alejandra lo miró fijamente, como si sus palabras estuvieran calando profundamente en ella. «A veces, el trabajo y el éxito nos ciegan a lo que realmente importa», dijo Alejandra suavemente. «Y creo que tú has empezado a ver lo que realmente importa». Esteban asintió lentamente. No solo era el tiempo que pasaba con Alejandra y Sofía lo que lo hacía sentir completo, sino que en su interior se estaba dando cuenta de que había mucho más que descubrir en la vida. Estaba dispuesto a cambiar, a aprender de lo que la vida le había ofrecido a través de ellos. La cena esa noche fue sencilla, pero deliciosa. Esteban, aunque acostumbrado a cenas elaboradas en restaurantes de lujo, disfrutó más que nunca de la comida preparada en casa por Alejandra. No era la comida lo que importaba, sino el ambiente, la calidez de estar rodeado de personas que se preocupaban por él, por el simple hecho de ser él. Mientras cenaban, Sofía, con su inocencia y alegría contagiosas, se encargó de mantener la conversación ligera y divertida. Esteban notó lo fácil que era para ella hablar sobre cualquier cosa, desde sus juguetes hasta sus sueños de ser doctora algún día. Estaba claro que, aunque aún era una niña, Sofía tenía una capacidad impresionante para hacer que las cosas simples se volvieran significativas. La noche llegó a su fin y Sofía, cansada de todo el día, se fue a dormir. Esteban y Alejandra se quedaron en la sala, disfrutando de un silencio cómodo. Había algo en el aire, algo que Esteban no podía identificar con palabras, pero que lo llenaba de una sensación profunda de satisfacción. Hoy ha sido diferente,
dijo Esteban, rompiendo el silencio. Alejandra lo miró y asintió. Sí, ha sido un día diferente. Para mí también. Creo que por primera vez en mucho tiempo me siento en paz, respondió Esteban mirando a Alejandra. Y sé que esto es solo el comienzo. Alejandra sonrió, entendiendo el significado de sus palabras. No se trataba de un comienzo perfecto, ni de una solución instantánea a todos los problemas que podían surgir. Pero sí se trataba de un comienzo real, honesto, basado en algo más grande que ellos mismos: la familia, el amor y la conexión. Pasaron los días y poco a poco, Esteban comenzó a integrarse más en la vida de Alejandra y Sofía. A medida que su vínculo con ellas se fortalecía, también lo hacía su sentido de propósito. Aunque las dificultades seguían presentes, las situaciones cotidianas se veían con otros ojos. Esteban ya no se veía a sí mismo como el hombre que simplemente resolvía problemas. Ahora veía la vida de una manera más completa, más rica, con una conexión genuina a lo que realmente importaba. Una tarde, mientras Sofía jugaba con sus muñecas en el jardín, Esteban y Alejandra se sentaron en el porche, observando cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas. Era uno de esos momentos tranquilos que Esteban había aprendido a valorar. Uno en el que no había negocios, no había contratos, solo la compañía de las personas que más le importaban. Esteban, quiero que sepas algo, dijo Alejandra mirando al frente mientras el viento suave movía las hojas de los árboles. ¿Qué? Respondió Esteban atento. Gracias. Gracias por ser parte de nuestras vidas, no solo por el apoyo que nos has dado, sino por todo lo que has cambiado en ti mismo. Ver lo que has hecho por Sofía y por mí me hace pensar que, a veces, la vida realmente nos sorprende. Esteban se quedó en silencio por un momento. No sabía exactamente cómo expresar lo que sentía. Lo que había comenzado como un simple deseo de ayudar, de ser parte de algo, se había convertido en una transformación profunda para él también. No lo estoy haciendo por agradecimiento, dijo Esteban, mirando a Alejandra con sinceridad. Lo estoy haciendo porque es lo que realmente quiero. Nunca imaginé que algo tan simple como estar aquí, con ustedes, podría hacerme sentir tan completo. Alejandra lo miró, reconociendo en sus ojos una verdad que nunca antes había visto. Esteban no era solo un hombre de negocios, no era solo un multimillonario que había decidido dar un paso hacia su vida personal. Era un hombre que había encontrado su verdadera vocación: estar presente para las personas que amaba. Sofía, al oír la conversación, se acercó a ellos con una sonrisa en su rostro. ¿De qué hablan?, preguntó curiosa, como siempre, sin filtros. Esteban se inclinó hacia ella y con una sonrisa le acarició el cabello. Estamos hablando de cómo tu mamá y tú me han hecho sentir como en casa. Eso es lo que importa, Sofía. La familia, el amor, lo real. Sofía lo miró con sus ojos grandes, brillando con una sabiduría que solo los niños pueden tener. Y yo también te quiero mucho, Esteban, dijo con la misma naturalidad con la que había hablado toda su vida. Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, fueron todo lo que Esteban necesitaba escuchar. Por primera vez, no era el dinero ni el éxito lo que lo definía. Era el amor y la conexión con su nueva familia. Era el saber que no había nada más importante que eso. La vida siguió su curso, con desafíos y alegrías, como siempre sucede. Pero Esteban ya no veía los obstáculos de la misma manera. Cuando los problemas llegaban, los enfrentaba con una nueva perspectiva, una que le permitía ver más allá de los números y las preocupaciones personales. El negocio seguía creciendo, pero ya no era lo único que importaba. Esteban había aprendido que el verdadero éxito no se medía en términos de dinero o poder, sino en las relaciones que construyes, en cómo impactas las vidas de aquellos que te rodean.
Alejandra había comenzado a trabajar en su propia firma legal, y Sofía, que había superado sus dificultades, comenzaba a mirar el futuro con la confianza de una niña que sabía que, pase lo que pase, siempre tendría una familia que la apoyara. El tiempo pasó, y en todo ese tiempo, Esteban no dejó de sorprenderse de lo que había encontrado. A veces, la vida no nos da lo que esperamos, pero sí lo que necesitamos. Y lo que Esteban necesitaba era a Alejandra y Sofía. Su familia imperfecta pero perfecta, la que lo había salvado de su propia soledad. El futuro, aunque incierto, ya no le daba miedo, porque ahora sabía lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. Sabía que con ellos había encontrado su lugar, su propósito. Y eso, pensó mientras observaba a Sofía correr en el jardín, era más valioso que cualquier riqueza material. En ese momento, Esteban se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre, y lo que lo había transformado no fue un contrato millonario ni una nueva adquisición. Fue el amor genuino, la conexión humana y la familia que había decidido construir. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos al día. Dale like si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora.